Hay muchos del pueblo de Dios, muchos hijos, usted sabrá si está entre ellos o no, que se sienten como frustrados o decepcionados porque como que no reciben respuestas de Dios, como que ven que las cosas no cambian, no suceden, como que si Dios fuera indiferente a la situación de cada uno o a nuestra situación. Y estaba orando uno de estos días cuando el Señor me hacía sentir eso. Prácticamente me decía, yo quiero bendecirlos, yo quiero levantarlos, quiero sacarlos de la condición espiritual, emocional y natural en la que se encuentran. Y me recordó lo que siempre decimos, que el problema no está arriba, el problema está aquí abajo, el problema está en nosotros. O sea, si no hemos recibido o tenido la experiencia, esa plenitud de experiencia que Dios nos levante, que nos restaure, que nos levante a la dimensión de vida del reino de Dios. ¿Se recuerda qué es el reino de Dios? El reino de Dios no es un lugar, es una dimensión de vida. Claramente dice en Romanos 14:17 que el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, en cosas naturales, sino en justicia. Diga conmigo, justicia. O sea, el reino de Dios consiste en justicia, en gozo y en paz, que viene por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es algo que viene de arriba, no es algo de un ser humano, es algo divino, es una dimensión de vida, la cual hay que arrebatarla desde ya. No espere a morirse, porque se va a frustrar, se va a decepcionar, se va a dar cuenta que no es así la cosa. Es acá donde necesitamos esa vida de justicia, esa vida de paz, esa vida de gozo, y la necesitamos urgentemente, porque si no hay paz, si no hay gozo, no va a haber bendición en nuestras vidas, en nuestra casa. ¿Me está escuchando? Si no hay paz, si no hay gozo, no va a haber bendición, porque escrito está, solo lo menciona en el Salmo 133, dice: cuán hermoso y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, en paz, porque allí envía Jehová bendición y envía vida eterna también. Eso es crucial, es urgente que tengamos la vida del reino de Dios, pero no la recibimos. El Señor me decía, es que nosotros mismos somos los que bloqueamos que Él nos pueda levantar a esa dimensión de vida y a esa vida de bendición, llena de bendición que Él nos quiere dar. ¿Y qué es lo que nos hace bloquear? Número uno, el no entender que Él muda los tiempos y las edades. Diga conmigo, Él cambia los tiempos y las edades. Y en Eclesiastés 3:15 dice, pónganlo por favor, en su segunda parte, Eclesiastés 3:15 dice, vea, esto es algo poderoso: aquello que fue ya es. O sea, esa es otra historia, ¿sí? Y lo que ha de ser fue ya. Esto es un misterio que hemos explicado otras veces, pero dice en esta segunda parte del versículo: y Dios, ¿qué hace? Restaura. Esa palabra restaura en hebreo significa reparar. Dios repara lo que pasó. Dios cambia los tiempos, y cuando Dios cambia los tiempos es para darnos nueva oportunidad. Y es su palabra, no es la nuestra, es su palabra que dice que Él restaura, repara lo que pasó. ¿Y por qué tiene que reparar? Porque algo se ha arruinado, algo se ha echado a perder. ¿Y quién echa a perder las cosas? Nosotros. No es Dios el que echa a perder las cosas. O sea, Él no va a reparar algo que Él echó a perder. Él no echa a perder nada. Mire, Dios solo es especialista en reparar, en restaurar. ¿Cuánto lo creen? Entonces hay que empezar por creer que haya pasado lo que haya pasado en nuestra vida. Escuche bien, haya pasado lo que haya pasado, Dios es sumamente capaz, suficiente, todopoderoso para cambiar nuestros tiempos, darnos nuevas oportunidades y reparar lo que ha pasado en nuestra vida, sea en lo personal, en matrimonio, en la familia, en las finanzas, qué sé yo, todo lo que hemos torcido, se ha torcido en nosotros. Bendito Dios, que nuestro Padre sí es capaz de poder enderezar lo que se ha torcido en nosotros y de encauzarnos en su voluntad.
en su propósito divino. ¿Estamos? Esto hay que creerlo. Este es un día que anunciamos y vamos a dedicar este año 2024 al Señor. Qué bueno dedicarlo desde el inicio. Y vamos a presentarle nuestros presupuestos, los que trajeron su presupuesto, peticiones especiales. Es poderoso. Hablé de esto en primer servicio y seguiré hablando ahorita. De hecho, le pedí en el primer servicio, le pedí favor al pastor Sergio, dio un testimonio corto de del poder que hay cuando le presentamos a Dios nuestros planes, nuestros proyectos, nuestro presupuesto. Mire, Dios no tiene problema con los números de un presupuesto. Él tiene problemas con dos cosas. Una, cuando no sabemos qué es lo que necesitamos. Y dos, cuando no creemos que Él nos pueda suplir lo que necesitamos. Estamos. Y él dio testimonio, Sergio, porque es un testimonio poderoso el de Sergio, y todos hemos tenido la experiencia en esto, ¿sí? Como no está el pastor Sergio, le voy a contar algo de lo que su testimonio. Él, cuando hace 10 años que empezamos, Dios nos movió a hacer esto, él hizo su presupuesto y yo les dije, pongan todo, pongan hasta lo que es recreación, lo que si viaje, si sabe que Dios quiere que viaje, ponga todo, no tenga miedo. Y él hizo su presupuesto y se asustó que el presupuesto era 3 veces más de los ingresos que él tenía. Pero le creyó a Dios. Y su testimonio es que no pasó mucho tiempo cuando Dios le estaba dando mucho más de lo que había puesto en su presupuesto. Y lo sigue teniendo. Es que para Dios no hay nada difícil. El problema somos nosotros, que no creemos que Dios sí puede restaurar lo que ha pasado. ¿Y cuál es esa otra cosa que nos bloquea para recibir de Dios y más? Y esto es importante ahorita que vamos a hacerle peticiones a Dios. Si usted no las trajo por escrito, pues aquí usted las va a hacer, aunque sea en su mente, ¿sí? Pero algo que nos bloquea, y esto es lo que hay que romper, y es lo que Dios quiere que rompamos para que podamos entrar a esa vida llena de bendición, es, mis hermanos, ese pensamiento que porque nosotros nos hemos portado mal, no merecemos nada de Dios. O que por la forma en que hemos vivido, Dios no quiere bendecirnos, como que Dios está molesto con nosotros, que a otros sí favorece, pero no, como yo he tenido mi vida, me ha pasado esto y otro, entonces me siento con aquella duda que si Dios realmente me querrá escuchar, querrá suplir mis necesidades, ¿será que lo que le voy a presentar Dios me lo va a conceder porque no he tenido una vida como Él manda? Ese tipo de pensamiento es lo que bloquea la bendición de Dios en nuestra vida. Pero es por eso que hay que aprender el secreto para que, a pesar de cómo somos, nosotros sí podamos recibir de Dios. Y por supuesto, Dios espera que esa gratitud nos mueva a buscar, a vivir como Él manda. ¿Estamos? No es para libertinaje. Fíjese que Dios bendice para atraernos. Dios, cuando nos bendice, es para atraernos a Él, incluso para llevarnos al arrepentimiento, al ver la bondad, la misericordia, que a pesar de cómo somos, Señor, tú me estás bendiciendo, que eso nos lleve a decirle, Señor, perdóname, tan ingrato que he sido, tan desobediente que he sido, pero yo decido, Señor, empezar a vivir para tu propósito. Ese es el peor problema que tenemos como cristianos, pero yo espero que hoy se rompa en la mente de cada uno. Hoy seamos liberados de ese prejuicio, mis hermanos, porque hoy en la mañana enseñaba que la Biblia, ¿cuántos creen que la Biblia es la palabra de Dios? Mire, hay cantidad de promesas y de bendición de Dios para los justos. Y voy a mencionar algunas que quizás mencioné en la mañana, pero vamos allá a la palabra de Dios. En el Salmo, por ejemplo, 34:15. Dentro de varias, porque es impresionante la cantidad de promesas de bendición que hay pero para los justos. Dice acá, por ejemplo, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los oídos de Dios, los ojos de Dios están atentos ¿a quién? ¿Hacia los justos o hacia los impíos? ¿O a los que se portan mal? ¿A quién? ¿A los justos? Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo. Sí, déjeme ir viendo aquí en mi Biblia.
Salmo 34, 19, ya que estamos por ahí cerca, ¿sí? Unos 3 versículos más. Salmo 34, 19, vea esto pues. Dice, muchas son las aflicciones, ¿pero de quién? Pero ¿de cuántas? De todas ellas le librará Jehová. Pero vea para quién es la promesa. ¿Para quién es la promesa? Para los justos. Entonces, nos topamos con un asunto que también la palabra de Dios nos dice en Romanos 1:17, por ejemplo. Romanos 1:17, lo estoy haciendo rápido porque está en la enseñanza del primer servicio. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo, ¿qué dice? Y en Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni a uno. O sea, y esto viene de Eclesiastés. Ahora bien, entonces veamos este asunto, porque aquí es donde está, y como les decía en la mañana, el trave, diga conmigo el trave. El trave de la mayoría y por lo cual no logran recibir de Dios. Repito, el problema no está arriba. La voluntad y el deseo de Dios es bendecirnos. Y cuando hablo de bendición no me refiero solo a cosas materiales. ¿Estamos? La mayor bendición que podemos recibir de Dios es el ser restaurados nosotros a la imagen y semejanza de Dios y llegar a ser santos como Él es santo, perfectos como Él es perfecto y misericordiosos como Él es misericordioso. Y lo natural, sí, lo natural también, pero esa es una añadidura y es algo temporal. Esto otro es eterno. Entonces, el asunto es que las promesas en la palabra de Dios es para los justos. Y luego nos dice que no hay justo ni uno solo. Entonces, mire, usted no se ha dado cuenta, créame, la mayoría nos cuesta darnos cuenta que dentro de nuestro inconsciente y dentro de esa naturaleza pecaminosa que tenemos y por fuera también los espíritus inmundos, Satanás, nos bombardean constantemente diciéndonos, tú eres injusto, mira, Dios no te va a dar, mira, Dios no está interesado en ti porque tú eres injusto. ¿No te has dado cuenta que las promesas son para los justos y tú eres un gran injusto? No nos percatamos de esas voces. No nos percatamos de eso. Entonces, ¿qué sucede cuando usted va a orar? Y estoy hablando de esto por lo que vamos a hacer hoy y que nos sirva para todo el resto, ¿verdad? Porque cuando uno ora, no nos percatamos tampoco cuánto dudamos si realmente Dios me ama, si Dios me oye, si Dios me va a conceder lo que le estoy pidiendo. Y el que duda no recibe. Lo dice la palabra. El que duda no recibe. Pero ¿qué es lo que nos hace dudar? Es que nosotros no vivimos como Dios manda. Nosotros normalmente pecamos constantemente, ¿o no? ¿Cuántos pecan constantemente? Y el problema es que como el pecado es sabroso, pecamos constantemente. ¿O no es sabroso el pecado? Si el pecado fuera feo, nadie pecara. Miren qué santitos están ustedes hasta en el 24. Por Dios, Señor, creo que mejor me voy a otro lado porque estoy aquí ya. Miren, el asunto es este. Que nos traba el hecho de pensar que Dios Dios no nos quiere dar porque somos injustos, porque hemos pecado. Y de repente tal vez vas a orar y acabas de hacer algo. Tal vez pensemos en algo, tuviste una discusión, un pleito. ¿Cuántos han tenido algún problema en su casa ahí? Mire, los estoy poniendo a prueba, a ver. Entonces, o quizás cuando vienen para la iglesia, vienen contentos en la iglesia y en el camino algo pasa ahí en el carro. O cuando se levantan, ¿o no? Entonces aquella cosa, así no, de plano, no, yo no sirvo. Y el diablo te dice, no, tú no sirves para esto. Si vas a, sí, tienes razón, diablo, yo no sirvo para esto. Y entonces uno se empieza a frustrar, a decepcionar. Pero hay una verdad que necesitamos conocer y escrito está, y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cuál es esa verdad? Está en Romanos capítulo 5. Aquí está la clave, porque mire, no hay justo ni uno solo. Usted y yo no somos justos por nosotros mismos, no lo somos. Pero bendito Dios que dice en Romanos capítulo 5, justificados pues por la fe,
tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una verdad que tenemos que creer para poder recibir de Dios. Usted que va a presentar hoy su presupuesto, que le va a presentar peticiones especiales a Dios, mire, nuestra base, si nuestra esperanza de recibir de Dios, no es porque nosotros seamos justos por nosotros mismos, porque no hay ni una sola promesa de bendición para un injusto. Solo para los justos. Pero usted y yo tenemos que creer que por la fe que tenemos en Jesús, que creemos que Él es el Hijo de Dios, ¿cuánto lo creen? Que Él vino a esta tierra y que Él llevó nuestros pecados, que Él sufrió todo el castigo que usted y yo merecemos por nuestros pecados, nuestras rebeliones, por todas nuestras injusticias. Creemos que Él murió en la cruz del Calvario porque la paga del pecado es muerte, y creemos que Él resucitó. ¿Cuánto lo creen? Por creer en Él estamos justificados. Somos injustos, pero que en el trono en el cielo nos ven como que somos justos, aunque no lo somos por nosotros mismos. Esa es la verdad. Porque ¿cómo saber que no tengo esa verdad todavía en mi espíritu? Cuando trato de ganarme el favor de Dios, cuando trato de buscar que Dios me dé algo, haciendo obras, yéndome de rodillas, orando 10 horas diarias, ayunando 40 días, 40 noches. No hay que hacer eso. Sí hay que hacerlo, pero hay que saber el por qué hacerlo. Pero cuando lo hago porque quiero ganar el favor de Dios, que Dios me dé lo que yo quiero, le estoy pidiendo. Cuando obro para ello, no recibo nada. ¿Cómo lo sé? Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. O sea, no es justificado por vivir conforme a todos los mandamientos, conforme a la ley. Porque de todas maneras nadie puede cumplir toda la ley de Dios. Nadie puede cumplir toda la ley de Dios. Mientras tenemos una ley del pecado dentro, no podemos. Y claramente dice, mire, sabiendo que el hombre no es justificado. ¿Qué quiere decir justificado? No es considerado justo. Dice, no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Dice, nosotros también hemos creído en Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén por eso? ¿Para qué? Si usted se le había olvidado, ¿para qué creyó usted en Jesucristo? Es necesario recordarlo ahorita. Dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Porque dice, por cuanto por las obras de la ley nadie, ¿y qué es nadie? Nadie será justificado. Entonces, mis hermanos, quiero ponerlo de una manera práctica. Si queremos una vida llena de bendición, aprendamos este secreto. Todo lo que yo necesito recibir de Dios, lo voy a recibir, no porque yo sea justo, no porque yo sea santo, no porque yo sea el pastor, no de arriba saya, no porque yo esté sirviendo en iglesia, no porque yo ore bastante, no porque yo ayune bastante. Yo voy a recibir de Dios, y es la única manera que puedo recibir de Dios, por la justificación gratuita que he recibido en Cristo Jesús, y porque creo en Jesús, Dios está en paz conmigo. No hay otra manera. Entonces alguien pensará, entonces ya no hay que hacer nada, no hay que obrar. Aquí viene el asunto. Porque cuando yo creo de verdad en esta justificación, que me va a levantar a esa dimensión de recibir toda la plenitud que Dios tiene para mí, esto va a generar una gratitud en mi corazón que me va a mover a servirle, me va a mover a orar, me va a volver a ayunar, me va a mover a vivir como Dios manda. Ya no porque quiero ganar el favor de Dios, sino porque estoy agradecido con Dios por esta justificación gratuita. Esa es la verdad. Esa es la realidad. Y cuando entramos en esa dimensión, mis hermanos, mire, usted va a recibir de Dios.
Porque tenemos una lucha, repito, cuando usted le está pidiendo a Dios algo, mire, viene aquel que le conté, incluso usando a la lengua de algunas personas, diciendo, y mire, y con esa cara le vas a pedir a Dios. ¿Tú crees que Dios te va a dar todo eso que estás pidiendo en tu presupuesto? Si mira nada más cómo sos, mira nada más lo que has hecho, mira nada más cómo estás viviendo. Pues con esta verdad usted se va a levantar y le va a decir, es cierto, diablo, no he vivido como Dios manda, no soy justo, pero estoy justificado gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Hay que vivir en esa dimensión de justificación. Y es tiempo que vivamos en esa dimensión de justificación. Porque si no, miren, nos va a llevar, vamos a llegar al día de salir de esta tierra por la muerte física y ojalá por el rapto, y usted no va a recibir toda la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque no hemos creído. Es por eso que dice, y creo que ya vimos esa cita, ¿verdad? En lo que dice en Romanos 1:17. Aquí es donde se explica esta cita, o con esto es que se explica la cita en Romanos 1:17, que dice, porque en el Evangelio, porque las buenas noticias, ¿sí? En el Evangelio, la justicia de Dios, porque Él es justo. ¿Cuántos creen que Él es justo? Y como Él es justo, Él va a pagarle a cada uno según lo que merece. Hemos pecado, fallamos, obviamente merecemos la ira de Dios, pero esa ira ya la recibió Jesús. Ese castigo que usted merece ya lo recibió Jesús. ¿Y eso es licencia para pecar? No, eso es para estar agradecidos y decirle, Señor, ayúdame a ya no seguir haciendo lo que hacía y te desagrada, porque nada más, mira, Jesús ya pagó por mí. Entonces dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, el justo. Y alguien dirá, pero los justos, sí, usted y yo hasta somos vistos y tenidos por justos allá arriba. Aunque, mire, esto es lo que pone al diablo como la gran diabla, que siendo como somos, allá nos tienen por justos. Y el justo por la fe, diga conmigo, el justo por la fe vivirá. No por las obras, es por la fe que recibimos vida, por la fe que andamos en Cristo Jesús y que estamos justificados, andamos en vida nueva cada día. Ese es el secreto, es sencillo. No estoy anulando las obras, lo que estoy diciendo es que las obras tienen que ser una muestra de mi gratitud, de la justificación gratuita, mis hermanos. Así es que este año 2024, o nos agarramos de esto, o vamos a seguir sucumbiendo o estando en una rutina de medio bendecidos, medio restaurados. Y no se nos va a hacer vida, que Dios cambia los tiempos y da nuevas oportunidades. Veamos algunas cosas que el creer que estamos justificados, porque este es el mensaje que el Espíritu Santo quiere dejar en nuestro espíritu. Hoy salgamos de verdad creyendo que estamos justificados. Es por eso que estamos en la gracia. Y aún la gracia viene no del tiempo de la cruz, la gracia viene desde el mismo origen de la creación. Es una gracia que viene desde antes de la fundación del mundo, les cuento lo que dice la palabra de Dios. Pero veamos algunas bendiciones que vienen cuando nosotros creemos en esta justificación. ¿Cuántos están decididos a creer? ¿Sí? Acompáñenme, por ejemplo, ya vimos cómo Dios oye nuestra oración. De hecho, el apóstol Pedro, mire este Pedrito ustedes. ¿Sabe usted que Pedro era del vulgo y sin letras? Pedro no sabía leer. Y él dice, mire, o sea, obviamente le hicieron las cartas, ¿verdad? Igual a Pablo, de último le ayudaban a hacer las cartas. Primera de Pedro 3:12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Se recuerda que leímos en el libro de los Salmos? O sea que Pedro creyó la palabra de Dios. ¿Y usted? Esto ya estaba escrito. Y Pedro repite, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Mire, Pedrito lo creía, porque cree que llegaron a ser lo que llegaron a ser en Dios. ¿Se recuerda que Pedro era peleonero? Pero mira lo que dice Pedro, aquel que le quitó la oreja a Malco, ¿se recuerdan? Y luego mire, y aquí Pedro está transformado.
Aquí Pedro ya no era como cuando anduvo con Jesús. 3 años y medio andando con Jesús, y Pedro no, seguía siendo peleonero. Predicaba, echaba fuera demonios, sanaba enfermos, como muchos de nosotros, pero peleonero por el otro lado, ¿o no? Pero mire, cuando ya Pedro había sido transformado, dice: miren, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Y alguien estará pensando: sí, pero yo soy de esos que hacen el mal. Sí, pero estás justificado. Cuando te arrepientes, te perdonan. Y Dios dice, está escrito, mira, ese es otro tema que deberíamos de tocar. Dios echa nuestros pecados tras sus espaldas al mar del olvido y nunca más se acuerda de ellos. Y le voy a decir por qué Pedro decía eso. Proverbios 4:18. Dice en Proverbios 4:18, vea la ventaja de creer el ser justificados. ¿Cuántos quieren cambiar, ser transformados? Bueno, vea, dice: mas la senda de los justos. Aquí veámoslo. Ahora, la senda de los justificados, pero de los que creen en esta justificación. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento. O sea, va en aumento hasta que el día es perfecto. Pedro lo creyó. Por eso fueron transformados, no porque ellos se esforzaron, porque mire, aquí no funciona nuestra fuerza de voluntad. Para cambiar no funciona mi fuerza de voluntad. El único que me puede cambiar es Dios. Por eso muchos que quieren cambiar con sus propias fuerzas están en esto, están en el otro, en esta terapia, en esta otra. Solo se desprenden un poco de eso y ¡boom! Van de nuevo, corre y va de nuevo con una recaída. ¿Por qué? Porque todo es superficial. Y más si va de confesar, yo soy esto, yo soy esto, yo soy el otro. Con el respeto que se merecen Alcohólicos Anónimos, no se ate con sus palabras diciendo yo soy alcohólico, yo soy alcohólico. No, hombre, usted diga yo soy libre del alcoholismo, punto. Estamos. Pero mire, siguiendo lo de Pedro acá, Pedro dice, miren, la senda de los justos es algo que va de mejor en mejor. Es como la luz cuando amanece, cada vez se hace más fuerte y más fuerte hasta que el día es perfecto. Y en Hechos capítulo 12 versículo 23, es Hebreos 12, 23. Dice: a la congregación de los primogénitos que están inscritos, ¿qué dice? En los cielos. ¿Cuántos tienen su nombre inscrito en los cielos? ¿Están seguros? Sí, levanten la mano los que saben que su nombre está inscritos en los cielos. A Dios, el juez de todos, a los espíritus. ¿De quién? De los justos hechos perfectos. Jesús dijo: sed perfectos. ¿En dónde tenemos que alcanzar la perfección en este tiempo en la tierra? En nuestro espíritu y nuestra alma. Nuestro cuerpo se va deteriorando. Cuando se habla de la perfección en la Biblia, habla de nuestro espíritu y habla de nuestra alma. ¿Cuándo va a ser la perfección del cuerpo? El perfeccionamiento en el arrebatamiento o la resurrección de los muertos. Nos darán un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, de acuerdo a la perfección que haya alcanzado mi espíritu y mi alma. Pero aquí habla, ¿sí? La congregación de los primogénitos, de los inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos. Ahora vuelvo al principio. Cuando aquí dice de los justos, si no hubiera justificación gratuita, esto no fuera para nosotros, porque no hay justo ni uno solo por sí mismo. Y en el primer servicio, usted ve el video, puse el ejemplo del fariseo y el publicano. El fariseo se creía justo por sí mismo. Entonces el que se cree justo por sí mismo viene a Dios y le dice: Padre, yo te pido que me des esto, porque ya te diste cuenta que yo sirvo en la iglesia, que yo predico en la iglesia, que yo doy muchas ofrendas, que yo doy mucha limona. ¿Ya te diste cuenta de eso, Padre? ¿No te da cuidado de que no me has bendecido habiendo hecho yo todo lo que he hecho? Eso es considerarse justo por sí mismo. Pero qué diferencia cuando uno llega como el publicano, de ese señor que dice que ni siquiera quería levantar la vista al cielo. Llegó diciéndole: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. ¿Sabe qué quiere decir eso? Señor mío, Dios mío, yo sé que no merezco nada por mí mismo,
sé que no soy justo por mí mismo. Señor, sé que no merezco nada bueno de ti, pero yo te suplico que seas propicio a mí. ¿Y por qué le puedo pedir que sea propicio a mí? Porque ya Cristo Jesús hizo propiciación por mis pecados. Cuando llegamos con esa actitud y la actitud, Señor mío, Dios mío, yo te traigo a presentar este presupuesto, estas peticiones. Señor, reconozco que yo no merezco nada bueno por mí mismo. No tengo un mérito, no tengo méritos por los cuales tú me tengas que dar esto, Señor. Yo soy por mí mismo injusto, pero no vengo pidiéndote, confiando en mi justicia propia. Vengo confiando en la justicia de Cristo, en los méritos de Cristo, Padre Celestial. En tu misericordia y en tu bondad, entonces el oído de Dios se inclina a los que son justificados. Y es cuando experimentamos que Dios cambia nuestros tiempos y nos da nuevas oportunidades. Porque cuando usted experimenta esa bendición sin merecerla, ¿qué podemos decirle a Dios? Número uno, no nos podemos jactar de nada. Toda la gloria va a ser solo para Él. Y número dos, eso va a generar gratitud. Si no le estoy sirviendo, le voy a decir: Señor mío, Dios mío, ¿cómo no servirte si tan bueno que eres conmigo a pesar de cómo soy? Señor, ¿cómo no orar? ¿Cómo no buscarte? ¿Cómo no buscar amarte con todo mi corazón? Si nada más, ¿cómo me amas tú y eres bueno conmigo a pesar de cómo soy? Señor, ¿cómo no buscarte y agradecerte si tú eres fiel, y no solamente eres fiel, sino que permaneces fiel aunque yo te soy infiel constantemente? Y cierro con esto porque me viene a la mente ahorita. Es Romanos, el que no escatimó ni a su propio Hijo, al justo, al santo, al perfecto, Cristo el Verbo, sino que lo entregó por todos nosotros. Lea en voz alta la pregunta que dice: ¿cómo no nos dará también con Él qué cosa? Pero es con Cristo, no por mis méritos. Y yo me agarro de este versículo cuando estoy orando para ser transformado. Yo saco y le digo: Padre, si tú no escatimaste a Cristo para enviarlo a morir por mí cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando yo no quería saber nada de ti, cuando yo pensaba que yo era el centro del universo, y tú enviaste a Jesús, ¿cómo no me vas a dar ahora la transformación que necesito si ya diste a Cristo cuando yo ni siquiera lo quería? ¿Es poderoso esto o no? Y luego dice en el 33: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, ¿quién te puede acusar si Dios es el que justifica? Cuando el diablo hay todo un rollo ahí espiritual. Mira, el diablo te acusa de muchas maneras, pero ponte que el diablo le dice: Dios, mira, este no merece nada, mira ese presupuesto, rompéselo, porque mira nada más cómo es. Es que el diablo acusa. Dios, mira, Él no merece que le des, mira, nada más se hizo esto y esto, porque el diablo sí sabe lo que hacemos, aunque usted piense que nadie lo vio. Y entonces Dios dice: sí, es cierto, pero ahí está aquel que está siendo acusado. Señor, perdóname, no pude evitar hacerlo, Señor. Es más, Señor, porque cuando es honesto, la realidad es que me gusta hacerlo, pero Señor, perdóname. Entonces cuando el diablo mira nada más lo que hizo, ni siquiera merece que lo perdones, y Dios dice: es cierto, pecó, merece la ira, merece el castigo. Y entonces dice en el 34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, ¿se imagina usted ese cuadro? El diablo acusando, usando a gente para acusarte. Y Dios dice: sí, es cierto, pecó, falló, merece la muerte. Pero Jesús dice: Padre, pero yo ya pagué, yo ya morí, ya sufrí el castigo por Él. Y entonces, ¿qué dice el Padre? Absuelto, inocente, está justificado, es justo, no es injusto, es justo. Y él se imagina, el diablo se quedará viendo:
esto sí que qué corona tienen. Sí tenemos una corona, somos hijos de Dios, justificados por la fe en Jesús. Amén. Entonces, ¿qué excusa tenemos para no recibir de Dios? ¿Qué excusa tenemos nosotros para no creer que Dios sí puede suplir lo que necesitamos? ¿Qué excusa tenemos para no creer que Dios sí puede restaurar lo que hemos echado a perder? ¿Qué excusa le podemos presentar a Dios al no creer que Él puede enderezar lo que está torcido en nosotros? ¿Qué excusa? Si ya nos dejó por escrito: justificados pues por la fe. El justo viva por la fe. ¿Por la fe en qué? Por la fe en Jesús que nos justifica. El justo por la fe vivirá. Vivamos por la fe. Y la fe nos va a llevar a hacer obras, ya no para ser justificados, porque la fe sin obras está muerta. Las obras es mi gratitud. El servicio que vale delante de Dios es el que hacemos por gratitud, no para ganarnos su favor. ¿Sí? ¿Estamos? El ayuno que es agradable delante de Dios no es el que hacemos para ganarnos el favor de Dios, porque si no sería una huelga de hambre que le hacemos a Dios. El ayuno agradable a Dios es para rendirnos, porque quiero cambiar, porque Cristo ya pagó tan alto precio que yo no puedo desperdiciar, no puedo deshonrar su sacrificio, no puedo deshonrar el precio, no puedo menospreciar el precio que Él ya pagó. Estoy agradecido. La fe sin obras está muerta. O sea, hay que obrar, pero ya no para pensar que porque lo que hago, entonces yo merezco que Dios me dé. Ese es el peor error. Pero hoy se rompe en el nombre de Jesús en nuestra mente. ¿Estamos? Póngase de pie un momento, por favor, por favor. Este 2024 va a ser poderosísimo. Vamos a vivir más que nunca por fe. El justo por la fe vivirá. Esto de por la fe vivirá es algo que creo que mencioné al principio, no sé si en primer servicio, se tergiversa, principalmente entre los obreros de Dios. Que dice, es que voy a vivir por fe. Sí, no, lo que quieres es no trabajar y que alguien lo mantenga. No, eso no es vivir por fe, o alguien que le esté dando y dando y dando. No, eso no es vivir por fe. Eso ya es otra cosa, mis hermanos. Sí. Vivir por fe es creer que por los méritos de Jesús puedo recibir de Dios. Así se resume. Vivir por fe es creer, y vivir creyendo, que ese sea mi estilo de vida, que por los méritos de Jesús puedo recibir lo que necesito de Dios. Transformación, restauración, cosas naturales que necesito, restauración en mis relaciones, restauración de mis finanzas, que se me abran puertas de negocio, de trabajo, puertas para evangelizar. Es más, por los méritos de Jesús y por la justificación gratuita que tengo, si puedo predicar, si puedo liberar, si puedo hacer lo que Dios me mande, porque no es porque yo sea bueno, es porque soy considerado justo y estoy ungido por Él. Porque algunos no quieren predicar, porque no, es que yo no sirvo para eso, es que me estoy portando mal. Si se trata de portarse bien para servirle a Dios, ninguno pudiera servirle. ¿Me escuchó? Ninguno. Es porque estamos justificados por la fe. Padre, te damos gracias por hablarnos. Padre, te ruego que esta palabra opere liberación. Sean liberados en el nombre poderoso de Jesús. Liberados del engaño, de la mentira, del prejuicio, que es por nuestras obras que vamos a merecer de Dios. En el nombre de Jesús se rompe ese prejuicio, ese argumento, esa altivez en la mente de cada uno de nosotros. Padre, rompemos con ese argumento, con esa altivez que nos hace pensar que porque hacemos cosas, entonces merecemos que tú nos des, o tú te tengas que sentir comprometido a darnos, simplemente porque nosotros hacemos algo o porque damos algo. Señor, renunciamos a ese engaño, a esa mentira. Renunciamos a esa fortaleza en nuestra mente que nos ha bloqueado recibir tu bendición, Padre Celestial. Yo renuncio, Señor, a ese pensamiento perverso. Renuncio a esa altivez. Renuncio a pensar que soy justo por mí mismo.
Yo renuncio y te rindo estos pensamientos, Jesús. Ríndale su corazón al Señor, hermano. Ríndale sus pensamientos. Humillémonos bajo la poderosa mano de Dios. Reconozcamos que no somos justos por nosotros mismos. No hay justo ni uno solo. Esa es la verdad, no hay justo ni uno solo. Pero también es cierto que ahora vemos muchos considerados justos en el cielo por la justificación gratuita que hemos recibido en Cristo Jesús, por la fe en su nombre, por la fe en su sangre. Y es fe que ni siquiera es de nosotros, es el Padre el que nos da la fe para creer en Él, para creer en Cristo Jesús, para creer en su Santo Espíritu, para creer en la sangre de Cristo, para creer a su palabra, para tener esperanza en Cristo Jesús, porque Cristo es nuestra justicia. Él murió como injusto para que nosotros seamos hechos justos. Cristo, gracias por ti. Gracias por tu vida. Gracias por haber sufrido todo el castigo que nosotros merecemos. Gracias, Cristo, porque eres la propiciación por nuestros pecados, el que aplaca la ira divina. Gracias porque con tu sangre nos has redimido. Gracias, Cristo, porque estábamos vendidos al pecado, pero tú nos has redimido, nos has comprado de vuelta para nuestro Padre, con tu propia vida, con tu propia sangre. Gracias, Cristo Jesús, por el nuevo pacto que has hecho a favor nuestro, con tu sangre que por nosotros derramaste para liberarnos de la naturaleza pecaminosa. Gracias, Cristo Jesús, gracias, porque con tu sangre nos has comprado. Hoy valemos tu sangre, Cristo. Nadie nos puede acusar, nadie nos puede condenar, porque tú eres, Señor, quien juzga. Nadie nos puede condenar porque tú eres quien da el veredicto. Y el precio está pagado. Ya la condena está pagada. Ya Jesús murió por nosotros. Padre, que esta verdad se haga vida en cada uno de nosotros. Que vivamos por fe en esta justificación gratuita. Abba, Padre eterno, vamos a levantar nuestras manos un momento.